Esta historia comienza en una noche llena de sombras en Jerusalén. El aire, espeso y cargado de una tensión casi palpable, envolvía la ciudad sagrada. Imaginen una pequeña sala, apenas iluminada por la luz temblorosa de unas lámparas de aceite. Allí, Jesús estaba reunido con sus 12 discípulos, compartiendo lo que sería su última cena. Los rostros de los apóstoles, bañados en esa luz vacilante, reflejaban una mezcla de amor, admiración y una creciente confusión. No entendían completamente la solemnidad de aquel momento. De repente, en medio del murmullo y el partir del pan, la voz de Jesús cortó el aire. Sus palabras cayeron como piedras en un lago en calma. En verdad les digo que uno de ustedes me va a traicionar. El silencio que siguió fue absoluto, denso, casi doloroso. Los discípulos se miraron unos a otros, con los ojos abiertos por el desconcierto y la incredulidad. Una traición, entre ellos su círculo más íntimo. Pedro, siempre impetuoso, negó con la cabeza. Juan, el discípulo amado, buscó la mirada de Jesús, tratando de encontrar una respuesta. Todos se preguntaban, ¿seré yo, Señor? Era una pregunta que nacía del miedo, de la duda sobre su propia fortaleza. En un rincón de la mesa, un hombre bajó la mirada. Era Judas Iscariote. Sus manos, que momentos antes compartían el pan, ahora temblaban sin control sobre su regazo. Un sudor frío recorrió su frente. Jesús lo observó. Y en esa mirada no había condena, no había ira. Había una tristeza profunda, infinita, pero también un amor que trascendía la traición que estaba a punto de cometer. Con una voz suave pero firme, Jesús se dirigió a él. Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Esas palabras fueron una mezcla de permiso y lamento. Judas se levantó. El ruido de la silla al arrastrarse sobre el suelo de piedra pareció un trueno en la quietud de la sala. Sin mirar a nadie, sin decir una palabra más, se dirigió a la puerta y salió. Afuera, la noche lo recibió como a un viejo amigo. Una noche más oscura y profunda que cualquier otra. La oscuridad de afuera era un reflejo perfecto de la oscuridad que había consumido su corazón. Caminó con paso rápido, casi corriendo, por las callejuelas desiertas de Jerusalén. Cada paso lo alejaba más de la luz y lo hundía más en su plan. Su destino era el palacio de los sumos sacerdotes, el centro del poder religioso que veía a Jesús como una amenaza. Al llegar, fue conducido a una sala donde lo esperaban. Sobre una mesa de madera oscura, algo brillaba bajo la luz de una antorcha. 30 monedas de plata, el precio acordado, el valor que le habían puesto a la vida de su maestro. Judas extendió una mano temblorosa y tomó las monedas. El sonido metálico y frío del metal chocando en la bolsa fue como un eco de un alma que se vende, de una lealtad que se rompe para siempre. Ese sonido lo perseguiría por el resto de sus cortos días. Con el pago en su poder y el plan sellado, solo quedaba esperar el momento adecuado. Mientras tanto, a las afueras de la ciudad, en el huerto de Getsemaní, Jesús buscaba consuelo en la oración. La angustia que sentía era tan inmensa, tan humana, que su sudor caía de su frente como grandes gotas de sangre. Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Estaba solo, luchando con el peso del destino del mundo sobre sus hombros. Sus discípulos, a quienes había pedido que velaran con él, se habían quedado dormidos, vencidos por el cansancio. De pronto, el silencio del huerto se rompió. El resplandor de antorchas se filtraba entre los olivos, acompañado por el ruido de pasos apresurados y el tintineo de armaduras. Una multitud armada se acercaba, guiada por una figura que Jesús conocía muy bien. Judas iba al frente. Se acercó a Jesús y con una familiaridad escalofriante le dijo: «Salve, maestro». Y entonces lo besó. Ese beso,
un gesto de afecto, de saludo entre amigos, pervertido y transformado en la señal de la traición más infame de la historia. El beso que entregó al Salvador del mundo en manos de sus enemigos. Inmediatamente, los soldados rodearon a Jesús y lo apresaron. Pedro, en un arrebato de lealtad y furia, desenvainó su espada e hirió a uno de los siervos del sumo sacerdote, pero Jesús lo detuvo con calma. Guarda tu espada, porque todos los que tomen la espada, a espada perecerán. ¿Crees que no puedo orar a mi Padre y Él me daría ahora mismo más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo se cumplirían entonces las Escrituras de que así debe suceder? Con esas palabras aceptó su destino. Desde la distancia, oculto entre las sombras de los árboles, Judas observaba la escena, y en ese momento el peso de su culpa comenzó a caer sobre él, no como una pluma, sino como una piedra gigantesca aplastando su corazón. Vio cómo se llevaban a Jesús, cómo lo maltrataban, y una comprensión helada se apoderó de él. ¿Qué había hecho? Al amanecer, cuando vio que Jesús había sido condenado a muerte, la desesperación lo consumió por completo. Corrió de vuelta al templo, buscando a los sacerdotes a quienes había vendido a su amigo. Entró gritando, arrojando la bolsa con las monedas al suelo del templo. «He pecado, he entregado sangre inocente», clamó con la voz rota por la angustia. Pero su arrepentimiento no encontró consuelo. Los sacerdotes lo miraron con desprecio. «¿Y a nosotros qué?» «Allá tú», le respondieron con frialdad. El dinero, su recompensa, yacía esparcido por el suelo sagrado, ahora manchado por su acto. Nadie quiso escucharlo. Nadie le ofreció una palabra de alivio. Las monedas rodaron, y con ellas su alma se quebró en 1000 pedazos. Judas salió corriendo, sin rumbo, ciego por las lágrimas y el tormento. Huyó de la ciudad, buscando un lugar donde su dolor pudiera tener fin. Su historia, como sabemos, terminó en la más profunda oscuridad, en un campo que compraron con su dinero de sangre, el campo del alfarero. Su error se convirtió en una advertencia a través de los siglos, pero también nos enseña una verdad eterna y llena de esperanza. La historia de Judas no es solo sobre la traición, sino también sobre el perdón que él no supo o no se atrevió a buscar. Puedes fallar, puedes cometer errores terribles, puedes sentir que has traicionado todo aquello en lo que crees, pero si te vuelves a Cristo, si regresas a Él con un corazón arrepentido, siempre, siempre hay perdón. ¿Crees que Jesús no habría perdonado a Judas si él hubiera corrido a sus pies en lugar de a los sacerdotes? Jesús, en la cruz, perdonó a los que lo crucificaban. Su amor no tiene límites. No hay traición tan grande, no hay pecado tan oscuro que el perdón y la gracia de Cristo no puedan alcanzar. Su misericordia es un océano y nuestros errores son apenas una gota. Esa es la lección final que podemos aprender de esta trágica noche en Jerusalén. No la desesperación de Judas, sino la esperanza inagotable del perdón de Jesús. Gracias por acompañarme en esta reflexión profunda. Si este mensaje te ha tocado el corazón, te invito a darle me gusta, a compartirlo con alguien que necesite escucharlo y a suscribirte al canal para más contenido que alimenta el alma. Que la paz y el amor de Cristo estén siempre contigo.